Hola amigos y amigas, el día de hoy les vamos a presentar a un icono representativo de la literatura. Ella es Liliana Bloom, nacida en 1974, Durango, México. Sus obras más destacadas son El monstruo del Pentápodo y también Pandora. Actualmente su libro más reciente es Todas hemos perdido algo, publicado en este año 2020. ¡Comenzamos! Antes que nada, quiero agradecerle por aceptar esta entrevista y que Dios la bendiga porque estuvimos ahí sí que buscando y gracias por abrirnos las puertas y por recibirnos. Claro, sí, no, yo encantada. Ay, muy fina. Pues nuestra primera pregunta es cómo usted se interesó por la literatura, cómo inició su carrera en la literatura. Bueno, no sucedió al mismo tiempo. Yo creo que yo me interesé desde niña, porque yo era una niña muy solitaria, tímida. Mi papá lo cambiaron de ciudad muchas veces, entonces a veces ya apenas tenía una amiguita y ya nos estábamos mudando otra vez. Entonces yo recurría a los libros para, digamos, tener compañía, y ni siquiera eran libros como infantiles, ¿no? Era lo que encontraba. Y también hacía muchas historias con mis muñecos de peluche. Y entonces creo que ahí era como mis primeros, o bueno, mis pininos haciendo historias, pero no fue hasta lo que nosotros llamamos preparatoria, digamos, lo que está antes de la universidad, que una maestra de redacción nos obligó a entrar a un concurso que hicieron en la escuela, ¿no? Un concurso literario, y podíamos hacer o un cuento o un poema. Entonces, bueno, los poemas de la juventud siempre son muy vergonzosos, entonces hice un cuento. Y recuerdo que gané tercer lugar, pero me gustó, o sea, fue la experiencia, y siempre fui mejor en las materias, digamos, de escritura que para las ciencias. Y para cuando ya iba a salir de preparatoria, decidí que pues yo quería ser escritora. Y en ese entonces pensaba que para ser escritora hay que estudiar letras. Ahora creo que no. O sea, ahora creo que hasta es un poco contraproducente. Pero entonces conseguí una beca, me fui a estudiar la carrera. En cuanto la terminé dije, no, esto no es lo mío, porque estudiar letras es muy académico, muy analítico. Te enseñan a analizar otros textos, pero no necesariamente a escribir. Y bueno, entonces, pero entre la prepa y la carrera fue que decidí que quería ser escritora. Ah, qué bonito, qué bonita historia. Y personajes que la hayan inspirado para poder ser escritora. Mm, Bueno, uno de mis abuelos, siempre que yo lo veía, estaba leyendo, ¿no? O sea, siempre leyendo. Y el otro se sabía unos poemas que aprendió en la primaria, o sea, hace 1000 años, y siempre los recitaba, ¿no? Estos poemas como clásicos. Y, pero, pues, no, creo que, ¿quién será mi inspiración? O quien haya sido. Quizás mis primeras lecturas de escritoras como Rosario Castellanos, que, que tocaban estos temas muy femeninos, o sea, o de cosas que les pasaban a las mujeres, porque hasta entonces todo lo que había leído eran cosas, pues en ese mundo de los hombres que a veces no lo compartimos del todo, ¿no? Sí, Entonces quizás podemos decir Rosario Castellanos. ah, sí, pues de hecho un gran personaje muy representativo de las mujeres en México, ¿verdad? Ujú. Ya que Y abrió brecha para la escritura y literatura en las mujeres de México, ¿verdad? sí, de las pocas, también está Amparo Dávila, que murió hace poquito, hace unos meses, y una gran escritora, pero nunca reconocida. Pues nuevamente siempre ha sido un ambiente muy masculino, muy machista. Supongo Cierto, que en Guatemala debe ser parecido. Entonces a las mujeres muy pocas, no es que no, es que muy pocas llegaban a resaltar porque, pues por la estructura social, ¿no? Y todo esto. cierto, cierto, tiene razón. Lilian, y digamos,
¿qué recuerdo tiene sobre su primer libro? ¿Qué experiencias tuvo sobre su primer libro al escribirlo? ¿Qué sensaciones tuvo a la hora de estarlo escribiendo? Ay, pues bueno, esa pregunta es difícil. Mi primer libro salió en 2003 y en una editorial muy chiquitita, independiente de la ciudad donde vivía, ¿no? De esas que no tienen mucho distribución, pero sin duda, la primera vez que ve uno sus textos en un librito con la portada y el nombre de uno, pues es una gran emoción. Me quitó un poquito la emoción del libro que, hace cuenta, mi hija nació en junio del 2003 y mi libro salió como en julio, o sea, un poquitito después de que nació mi hija, entonces creo que por la bebé no me emocioné tanto por el libro, pero sí, siempre es algo como, pues la sensación de haber llegado a un pequeño logro, ¿no? En el camino. Sí. ¿Y algún libro inédito, alguna obra inédita que usted tenga o haya realizado y que algún futuro quiera poder sacar, publicarlo más que todo? ¿Algún libro que usted tenga escrito y que desearía publicarlo? Bueno, siempre, no sé si ustedes hayan como revisado mis libros ahí por Google. Bueno, siempre hay algo inédito. Por ejemplo, en mi computadora tengo una carpetita que se llama no cuentos, porque hay de todo, textos malos e impublicables. Entonces, por ejemplo, ahí hay muchas cosas que las escribí, que no las he querido borrar porque algunas son de cuando era muy joven, pero que no son buenas, entonces no se van a publicar. Y usualmente a este punto, digamos, de la historia, ya casi todo lo que escribo se termina publicando, pero también tengo que trabajar mucho. Pero como a mis novelas Pandora y El monstruo pentápodo les fue muy bien, digamos, como la editorial ya tiene como confianza en que no va a perder dinero conmigo, al contrario, ¿no? Entonces, mi nueva novela iba a salir ahora en mayo, pero por lo de la pandemia se pospuso, porque pues es difícil hacerle promoción y todo esto. Y entonces tengo esa que, digamos, ya estaba, ¿no? Ya tenía portada, tenía todo. Y ahorita estoy haciendo una novela juvenil, que espero también que me la publiquen. Se me hace muy difícil escribir para jóvenes. Creo que es lo más difícil. Sí, porque uno termina sonando como mamá o como maestro, y yo creo que no es, los jóvenes no quieren leer a su mamá o a su maestra diciéndole qué deben hacer o qué no, ¿verdad? Entonces, se me está haciendo muy difícil, y también estoy escribiendo, bueno, solo llevo un cuento, pero quiero hacer un libro de cuentos de temas sobrenatural, porque casi digamos, todo lo que he escrito hasta ahora es muy realista, ¿no? Pues quiero intentar algo diferente. Ah, qué genial. Sí, vamos a estar esperando con ansias ese próximo libro. ¿Y será que nos podría comentar un poquito acerca de qué trata este nuevo libro que está casi por lanzarse, Todas perdemos algo? Ese ya salió, que es el del que hablé hace unos días para la feria, ¿no? De Guatemala. Ese ya salió en febrero, y ese libro, en realidad son 3 libros más antiguos míos que ya había publicado, y que luego muchas personas me decían que dónde lo podían conseguir, pero pues eran editoriales muy pequeñitas, ya no había edición o no se distribuían. Entonces Tusquets decidió reeditarlos. Eso fue muy bonito para mí porque los pude trabajar mucho, porque obviamente, por ejemplo, uno es del 2008 y los otros 2 son del 2013. Entonces, pues ya pasaron muchos años y normalmente uno comete más errores al principio, ¿no? O sea, bueno, o al menos con el paso de los años uno aprende a ver los errores más fácil. Entonces pude trabajarlos, y entonces en ese libro son 3 libros, una novela corta que trata sobre 2 sobrevivientes del Holocausto que se encuentran en un hospital ahí en México, y otro es No me pases de largo, una serie de cuentos conectados de 2 mejores amigas, o sea, las amigas salen en todos los cuentos, y es a lo largo desde que están estudiando hasta que ya terminan
un poco maduras y frustradas, ¿no? Pero siempre son las mismas dos. Y el otro se llama El libro perdido de Heinrich Böll, que también son unos cuentos entrelazados, porque Heinrich Böll fue un escritor alemán y tiene un libro que se llama El honor perdido de Katharina Blum, o sea, como mi apellido, ¿no? Entonces, yo lo leí hace muchos años y me gustó mucho y quería escribir como algo relacionado con eso. Al final, lo único que tiene que ver con ese libro es que ese libro pasa de mano en mano de cada uno de las protagonistas de cada cuento, ¿no? Entonces es lo que une a ese libro y trata sobre la pérdida, ¿no? Ese es como sí, principal. ¿Y algún tipo de obstáculo a la hora de revisar esos libros, digamos, del 2008 y del 2013, a la hora de volverlos a ver, a redactar, como quiera que no, usted vio, digamos, cómo estaba escrito antes y cómo había escrito antes y volverlos a leer? ¿Le trajo algún recuerdo o qué obstáculos obtuvo a la hora de ver esos libros? Pues un poco como sentimientos encontrados. Una, pues sí, ver que no quiero sonar como soberbia, ¿no? Pero sé decir, bueno, sí, creo que he mejorado un poco porque pues los vi con nuevos ojos y como a veces que me toca ser jurado en algunos concursos o esas cosas que veo, digamos, en los trabajos y digo, bueno, este error, así vi los míos, ¿no? Entonces dije, bueno, y no fue tanto el trabajo, sí había otros 2 libros de cuentos que se iban a reeditar, que eso sí de plano dije, no, estos sí los tengo que reescribir, porque eran, o sea, pero, y al final también es una sensación bonita porque me doy cuenta que mis mismos temas, obsesiones, miedos, que se repiten en las obras más nuevas, ya estaban allí, ¿no? Entonces, como que los autores terminamos teniendo como un sello, un estilo, que se va definiendo poco a poco a lo largo de los años, pero pues ahí ya estaba muy claro, ¿no? Para mí. ¿Y cómo se involucró en esto del Festival Centroamérica Cuenta? Pues a veces uno no sabe por qué le llueven las invitaciones. El mundo como literario es muy fortuito y a veces pasa, por ejemplo, que supongo que en Guatemala también hay a veces encuentros de escritores en algunas ciudades, entonces a veces uno va a un encuentro de escritores y conoce algún editor u otros escritores y se hace uno amigo, o al menos, digamos, ya saben que existo, y a lo mejor más adelante a uno de esos escritores le toca organizar una feria y dice, pues ¿a quién invito? Pues a esta que acabo de conocer. Entonces a veces se dan de manera fortuita, pero creo que ahorita con la feria es de Guatemala, ¿verdad? Nada más que la feria es de Guatemala. Pero creo que una de las organizadoras estaba en Managua, por eso me confundí un poquito. Pero creo que fue a través de la editorial Planeta, digamos que me ha publicado 2 novelas y ¿cómo se llama? Y todas hemos perdido algo. Entonces creo que fue a través de ellos que hicieron el contacto con la feria. O sea, a veces las ferias les dicen a las editoriales qué autores tienen por ahí que quieran participar o que tengan libro nuevo, porque eso es importante para las ferias. Usualmente hay que tener libro nuevo, no te van a invitar por el libro de hace 10 años. Lo bueno es que todas hemos perdido algo, pues salió en febrero de este año, ¿no? Aunque ya era algo antiguo, pero salió como nuevo. Y pues yo creo que viene de ahí. Sí, exactamente. Sí, si no estoy mal, el Festival Centroamérica Cuenta es un festival que se celebra en Nicaragua y esta vez los organizadores son nicaragüenses y esta vez pensaron de que se iba como que a ampliar esa actividad aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces es por eso que hay varias personas involucradas de distintos países, porque este festival involucra a varias personas que escriben libros, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que nosotras, incluso cuando estábamos investigando, vimos que tenía pues variedad, ¿verdad? Amplitud, y sobre todo que nosotras admiramos, ¿verdad? Admiramos bastante que las mujeres están involucradas en esto de la literatura, ¿verdad? O sea, que se ha visto un factor que a veces
se mira así como que algo machista, ¿verdad? Se mira como que es más como que de hombres, pero la verdad es que es de admirar que las mujeres también estén involucradas en algo como en esto de la literatura, ¿verdad? Sí, pues tiene que ver con la apertura de los organizadores. Si bien es cierto que hay menos escritoras que escritores, no porque menos mujeres escriban, sino porque publican menos, porque hay una serie también de barreras, ¿no? Para publicar. Pero también a veces los organizadores deciden invitar a sus amigos, los hombres escritores, y a veces sí hacen un esfuerzo por incluir a las mujeres, y pues me da gusto que haya sido el caso, ¿no? Así es. Nosotras, como le dije en el mensaje, en especial nosotras la admiramos bastante, es un icono representativo de la literatura y sobre todo de nosotras las mujeres, porque nosotras nos sentimos identificadas, porque sus historias son muy, muy, muy bonitas y de verdad que, wow, uno dice, ese es un don, el escribir es un don porque no cualquiera también puede escribir. Y como le digo, la admiramos bastante y ahí sí que nos identificamos bastante con usted y, y nos sentimos felices de que haya aceptado esta pequeña plática. Ah, un gusto, un gusto. Fue una sorpresa, dije, ay, de una chica de Guatemala. Sí. No, pero yo encantada. Me gusta mucho hablar sobre todo con estudiantes. Tan linda, gracias, gracias. Y antes de finalizar con esta bella plática, ¿será que podría dar un mensaje a los jóvenes para que se involucren más en la literatura? Porque nosotras hemos visto que lastimosamente los jóvenes ya no se involucran tanto en prácticamente en cosas muy maravillosas que es la lectura, ¿verdad? Prácticamente la lectura a veces nos enriquece y nos adentra dentro de otro mundo y aparte de eso también a veces habla sobre cosas muy realistas, o sea, cosas que están pasando y digamos de que nos transmiten a nosotros información, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotras sentimos que es algo espectacular que hayan personas que escriben y que mandan mensajes, ¿verdad? Y a nosotros, en este caso nosotras, ¿verdad? Que nos dan ese mensaje positivo, ¿verdad? Para seguir leyendo. Pues a ver, un mensaje a los jóvenes, a ver, que si no están leyendo libros, y me refiero a libros de literatura, porque a veces en la escuela uno tiene muchos libros que no, no tienen nada que ver. Quien no lee, creo que se está perdiendo de uno de los mayores placeres en el universo, ¿no? Que es poder leer, poder experimentar vidas que de otra manera nunca podremos, conocer otros puntos de vista, saber que existen un montón de cosas que ni siquiera imaginábamos, y al mismo tiempo, aunque nunca debería de ser el propósito de la literatura, como dar una moraleja o dar así de, así debes de pensar, siempre podemos aprender algo porque vemos a otros personajes teniendo sus conflictos y resolviéndolos o tomando buenas o malas decisiones con ciertas consecuencias, y esa es una manera también de aprender. Y por ejemplo, en mi vida los libros fueron una gran compañía, o sea, yo creo que antes que escritora soy lectora y no, vaya, si me quedara ciega sería la gran, gran tragedia porque, bueno, me tendría que conseguir a alguien que me leyera en voz alta, ¿no? Pero que deben de leer porque es una cosa maravillosa. Y bueno, y de paso, como efecto secundario, la gente adquiere buena ortografía. Cuando leemos, aprendemos a escribir sin saber las reglas, pero aprendemos, ¿no? Cierto, sí, es cierto. Algo que nos hace falta mucho a algunos. Bueno. Es cierto, es cierto. De hecho, un libro le deja a uno enseñanzas, aprende uno a escribir bien, aprende cosas nuevas, se adentra a mundos nuevos e incluso a veces a verdades que existen y a veces nos queremos hacer de que no existen. Claro, temas incómodos que no queremos ver, claro. Sí, a veces temas que son tabú todavía para algunos lugares y nos hacen ver otra realidad, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Estamos muy, muy, muy agradecidas por la entrevista, por la pequeña plática, por compartir con nosotras su experiencia en esto de la literatura como escritora. Como le decía anteriormente, la admiramos bastante. Es un ícono muy representativo, de verdad. Muchísimas gracias. Y recuerde que aquí en Guatemala ya tiene a 2 amigas que cualquier cosa que usted necesite, aquí estamos nosotras. Gracias, Dulce, y gracias, Ana. Y fue un gusto. Y ojalá que les pongan muy buenas calificaciones. Gracias, muy amable. Muchísima suerte con todo. Gracias, muy fino. Un abrazo. Dios la bendiga y gracias por la... Igualmente. No, un gusto. Adiós. Adiós. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Sí, como sabemos, tú eres novelista, cuentista, ensayista, periodista, político y pues también abogado, eres de origen nicaragüense y también pues tienes una nacionalidad española, ¿cierto? Sí, bueno, es más bien honorífica, pero sí, sí. Bueno, pues qué gusto. Nosotros, pues lo que yo quiero platicar contigo es conocerte un poco y pues cómo fue que inició tu carrera de escritor. Bueno, mi carrera de escritor ya tiene muchísimos años de haber empezado. Yo comencé a escribir muy joven, en la adolescencia. Cuando llegué a la universidad a estudiar Derecho ya tenía esta inquietud por las letras, por la escritura. Empecé escribiendo poesía, pronto dejé la poesía y me dediqué más bien a lo que yo entendí que era mi verdadera vocación de escritor, que es la de narrador, contar historias. Entonces, muy fácilmente me definí por ese camino y comencé a escribir más que todo cuentos al principio. Y mi primera novela no se publicó sino en 1970, ya cuando yo tenía pues, 28 años. Precisamente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la editorial publicó mi primera novela que se llama Tiempo de Fulgor. Pero mi primer libro de cuentos había aparecido cuando yo tenía 20 años, en 1963, en Managua. Perfecto, entonces me imagino que a raíz de todo esto y pues que tú continuaste con la vida de escritor y bueno, pues también sabemos de que tuviste como tu etapa de ser político. ¿Cómo fue que surgió la idea pues de crear el Festival de Centroamérica Cuenta? Sabemos que nació en Nicaragua en el año 2013. Sí, cuando nosotros concebimos Centroamérica Cuenta, porque yo siempre pensé que Centroamérica es una región cultural que vale la pena y que en términos continentales, en términos de la lengua, pues no deja de estar orillada, ¿no? Y desde que yo trabajé en el Consejo de Universidades de Centroamérica, aprendí a ver a Centroamérica en términos centroamericanos. Sin tomar distancia de un país o del otro. Yo viajé intensamente por todos los países. Publicábamos entonces una revista que se llamaba El Repertorio Centroamericano, de literatura, de cultura centroamericana. Conocí a todos los escritores de entonces en todos los países y conocí el paisaje, conocí a la gente, conocí las ciudades y yo quedé con esa marca centroamericana que ha durado hasta ahora, de manera que cuando pensamos en Centroamérica Cuenta, era para poner a Centroamérica de cara al mundo, a través de un evento que al principio fue muy modesto. Logramos reunir 12, 15 personas en Managua y en Granada, y después fue creciendo porque fuimos encontrando respaldo en organismos, fundaciones, organismos internacionales, y fue tomando empaque, pero siempre pensando que debería ser un festival de mucha calidad en cuanto a los invitados, en cuanto a los temas,
y lo logramos, es decir, logramos convertir a Centroamérica Cuenca en uno de los festivales más importantes de la lengua.